Hola, ¿cómo están todos? Me da mucha alegría poder saludarles. La verdad, para mí siempre es un gozo compartir la palabra con cada uno de ustedes, varones y mujeres. Y estas 2 semanas, lo que es esta de ahora, la próxima semana, quiero hablar específicamente para cada uno de ustedes como líderes de célula. De hecho, quiero pedirles así de una manera muy puntual que por favor no falten este domingo. Esta semana vamos a hablar sobre los varones. De hecho, el tema de hoy es varón de Dios. Y el domingo voy a dar la segunda parte de la enseñanza. Esta es como la primera parte. La segunda parte será el domingo. Y va a haber un momento especial de bendición para todos los líderes de célula varones. En esta semana es para los líderes de célula varones. Y no se pongan tristes las mujeres. La próxima semana vamos a hablar de las guerreras de Dios y será dedicado tanto en la célula como en el domingo para bendecir a las mujeres. Quizás ustedes me pregunten, ¿por qué no lo hago en un solo culto todo? Porque gracias a Dios son bastantes líderes, tanto hombres como mujeres. Entonces, no quiero hacerlo apresurado, no quiero que sea algo así a la carrera, sino hacerlo en dos partes. Esta semana, honrar a los líderes varones. La próxima semana, honrar a las líderes mujeres. Así que les pido que no falten ese domingo, ¿verdad? De por sí como líderes no debemos de faltar, pero mucho menos este domingo. La enseñanza tanto de esta semana como de la otra, obviamente trae verdades para todos, para hombres y mujeres. Es solo que en esta semana uso a un varón de ejemplo, la próxima semana usaré a una mujer de ejemplo. Entonces, eso es. Así que un abrazo para todos y que esta palabra, tanto de esta semana como de la próxima, traiga ánimo a su corazón para seguir en el ministerio que el Señor le ha encomendado. Dice, el tema para esta semana se encuentra en Primera de Corintios, primer libro a los Corintios, capítulo 16, del 15 al 18. Primera de Corintios, capítulo 16, del 15 al 18, dice así la palabra. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Amén. El tema para esta semana es héroes anónimos. O sea, héroes anónimos va a ser tanto esta semana como la próxima, ¿verdad? Esta semana es héroes anónimos, varón de Dios. La próxima semana será héroes anónimos, guerrera de Dios, mujer guerrera de Dios, ¿verdad? O héroes anónimos, varón de Dios. El reino de Dios ha podido avanzar, ha podido expandirse. Recuerde que el propósito de Dios es que fuera de Jerusalén, Samaria, Judea y a toda la tierra, ¿verdad? Y a lo largo de todos estos siglos, el reino de Dios ha ido avanzando, así como la levadura, así como la sal, como la luz que hemos hablado. El reino de Dios ha ido creciendo, está llegando a todos los continentes, está llegando a países. Hay que reconocer que aún hay zonas del mundo donde todavía no ha llegado el evangelio y hay que seguir orando y hay que esforzarnos, apoyar, cooperar para que en esos lugares donde no hay cristianos puedan llegar el evangelio. Pero el evangelio se sigue extendiendo a pesar de la oposición. La marcha del evangelio para ir a todo el mundo no ha sido fácil. Ha habido grandes obstáculos, barreras, persecuciones,
prohibiciones, ha habido muchos intentos del diablo usando a personas, a gobiernos, a regímenes para frenar, para desaparecer, para impedir el avance del evangelio. Sin embargo, a pesar de viento y marea, como decimos, el evangelio ha seguido creciendo. El evangelio se ha extendido gracias a la labor de personas comunes y corrientes, como tú y como yo, que Dios ha llamado, que Dios llama a su servicio y esas personas responden y dicen, heme aquí, envíame a mí. Gracias a esas personas, a esos héroes anónimos, es que el evangelio ha crecido en todo el mundo. Algunas de esas personas son reconocidas y admiradas, ¿no? Como Pablo, como Pedro, como, bueno, hay gente que es conocida, ¿verdad? Que su nombre es conocido y son admirados. Pero hay que reconocer que la gran mayoría de los que han contribuido al avance del evangelio son héroes anónimos. Es decir, no se conoce su nombre, no son admirados por lo mismo, porque no son conocidos. Pasan desapercibidos para la mayoría. Sin embargo, esos héroes anónimos, como se llama la lección, su labor ha sido fundamental para el avance del reino de Dios. Y esta semana y la próxima queremos reconocer a esos héroes anónimos. Hoy, a través del ejemplo de Estéfanas, hablaremos de los varones de Dios. Y en la próxima semana hablaremos de las mujeres guerreras de Dios. Entonces, esta semana es héroes anónimos, varón de Dios. Y si uno pregunta, ¿qué es un varón de Dios? Según el versículo 15, vamos a basarnos del versículo 15. Recuerde que el domingo voy a dar la segunda parte, ¿verdad? Esta es como la primera parte en la célula y la segunda parte será el domingo. Así que solo voy a usar el versículo 15. Según el versículo 15, un varón de Dios es aquel que no duda en creer y seguir a Cristo. ¿Cómo reconocemos a un varón de Dios? Es aquel hombre que cuando escucha el evangelio, cuando la palabra es llevada a su vida, él no duda, él no titubea, él dice, yo quiero creer, yo quiero recibir. Dice la Biblia en el versículo 15, dice que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Ustedes saben lo que es la palabra primicia, es el primer fruto o los primeros frutos. Entonces la familia de Estéfanas eran una de las primicias de Acaya. Ahora, Acaya era una provincia romana. Para que ustedes puedan entender, una provincia es lo que nosotros llamamos un estado. Por ejemplo, Campeche es un estado, Yucatán es un estado, Quintana Roo es un estado. Y en un estado hay muchas ciudades, hay muchas poblaciones, hay muchas comunidades. Entonces, Acaya era como un estado. La capital de Acaya era la ciudad de Corinto, el puerto de Corinto. Y Corinto era una ciudad muy famosa, pero no buena, tenía muchísima mala fama, ¿verdad? Era una ciudad llena de idolatría. Uno de los templos paganos más conocidos, uno de los templos paganos más concurridos, estaba la diosa Afrodita, la diosa del sexo, ¿no? Entonces, imagínense, había miles y miles y miles de gente llegaba a adorar a la diosa del sexo ahí en Corinto. Obviamente era una ciudad donde había promiscuidad sexual. La promiscuidad sexual era parte del estilo de vida, de la cultura de Corinto, y también obviamente había muchos vicios. Entonces la gente estaba súper contaminada en toda esa región por Corinto, ¿no? Entonces, cuando Pablo llega a Corinto a predicar el evangelio, uno de los primeros en creer en Jesús, uno que estuvo dispuesto a renunciar a las costumbres paganas, que estuvo dispuesto a dejar sus tradiciones familiares y culturales, las costumbres de su pueblo,
Uno que estuvo dispuesto a sufrir por su fe en Cristo fue Estéfanas. O sea, quiero que entienda eso, ¿verdad? Lo que significó que Estéfanas, cuando Pablo llega a esa ciudad tan pervertida, tan contaminada, él escuchó el mensaje y él estuvo dispuesto a dejar toda esa vida, a dejar todas esas prácticas incorrectas, a romper con las tradiciones familiares, que era una costumbre para ellos, y estuvo dispuesto aún a ser perseguido. Fue Estéfanas. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en Hechos capítulo 18, del 12 al 17, aunque no aparece el nombre de Estéfanas, aparecen otros nombres, pero para que ustedes vean lo que pasó cuando Pablo llegó a Corinto a predicar, qué fue lo que sucedió. Hechos capítulo 18, del 12 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, recuerde que Estéfanas fue una de las primicias de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley, o sea, en forma contraria a las costumbres. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y les dijo: escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Ustedes pueden ver que cuando Pablo llegó a predicar hubo oposición, hubo persecución, hubo violencia. A Pablo quisieron acusarlo, que lo metieran a la cárcel, quisieron impedir que predicara, solo para que tengan una idea de lo que significaba receptar a Cristo en esa cultura tan contaminada, ¿verdad? Y de hecho ellos estaban enojados porque Pablo quería, al predicar el evangelio, que renunciaran a sus ídolos y siguieran al Dios verdadero. Y esos, recuerda que ahí había un templo muy famoso a la diosa del sexo, y eso los ofendió, y bueno, hicieron un show terrible, ¿no? Entonces Estéfanas, aún el peligro, aún la persecución, aún el rechazo de su familia, él dijo: yo quiero recibir a Cristo. Por eso un varón de Dios es aquel que no duda en creer y seguir a Cristo. Estéfanas no solo creyó en Jesús, sino él decidió bautizarse para identificarse públicamente como seguidor de Cristo. Eso está en 1 Corintios 1, del 14 al 16. Eso leí en la Nueva Traducción Viviente. Dice 1 Corintios 1, 14. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. O sea, aquí Pablo está diciendo quiénes fueron los primeritos convertidos, ¿verdad? Y menciona a Crispo, menciona a Gayo, y se le estaba olvidando y dijo: de veras, estoy olvidando a Estéfanas, también lo bauticé a él y a su familia. Entonces vemos que Estéfanas no solo recibió a Cristo y fue un cristiano secreto, porque hay personas que han recibido a Cristo pero lo mantienen en secreto, que les da vergüenza, que les da pena, que les da temor a lo mejor que su familia, que sus amigos, que las personas cercanas sepan de su nueva fe y prefieren ocultarlo. Pero él no, él recibió a Cristo y dijo: yo quiero bautizarme, yo quiero dar testimonio público ante los demás que ahora soy un discípulo de Cristo, quiero identificarme como un discípulo de Jesús. Y recuerden que en aquel tiempo ser discípulo de Cristo significaba ser rechazado aún por la familia, exponerse a ser perseguido
torturado, encarcelado o asesinado, ¿no? Pero él, a pesar de eso, que no era fácil, él dijo: yo creo en Cristo y yo me voy a bautizar. Quiero que todos vean, quiero que todos sepan que ahora soy discípulo de Jesús, soy seguidor de Jesús. Así que Estéfanas fue un varón de Dios. Entonces, ¿qué es un varón de Dios? Es aquel que no duda en creer y seguir a Cristo, que no se avergüenza, que no tiene pena, que no le importa si van a criticarlo, si van a hablar mal de él, que no le importa si aún su propia familia lo va a despreciar, si aún sus amigos le van a dar la espalda, si va a sufrir persecución. Él dice: yo soy discípulo de Cristo. No lo esconde, no se avergüenza, sino él demuestra que ahora su vida es para Jesús. Él está para seguir a Cristo. Ese es un varón de Dios. La segunda cualidad de un varón de Dios es que un varón de Dios procura la salvación de toda su familia. Dice, volviendo a la misma frase del versículo 15, la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. No dice Estéfanas, sino dice la familia de Estéfanas. O sea que esta palabra familia es la palabra oikos. Es una palabra griega que se dice oikos. Oikos son personas unidas por lazos sanguíneos, por relaciones afectivas o laborales. Entonces, quiero que entiendan lo que es el oikos. Oikos no solamente es mi familia biológica. Oikos incluye a mi familia biológica, a todos los que llevan mi sangre, podemos decir, ¿no? Mis hermanas, mis sobrinos, mis tíos, mis primos. Entonces, oikos es toda la familia sanguínea, ¿verdad? Pero oikos también se refiere a mis amigos, aquellos que aunque no llevan mi sangre, pero tenemos una relación cercana, una relación, convivimos, constantemente estamos en contacto. Ese también es mi oiko. Y en la Biblia, oikos también incluía a los que trabajaban en la casa. Recuerdan que en aquel entonces había esclavos, había siervos. Entonces, todos los esclavos o los servidores, los criados de la casa, eran considerados parte de una familia. Entonces, cuando dice que la familia de Estéfanas no solo se refiere a su esposa, a sus hijos, si sus hijos eran casados, si tenían nietos ya grandes, no, se refiere a un grupo numeroso de personas. Eso lo podemos ver un ejemplo en Hechos capítulo 10, versículo 24, Nueva Traducción Viviente. Dice así: llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando, a Pedro y a 2 de sus criados que había mandado. Y había reunido, ojo, a sus parientes y amigos cercanos. Entonces, oikos son los parientes, los que llevan mi sangre. Pero oikos también son mis amigos cercanos. Y en el caso de Cornelio, de Estéfanas, sus criados, sus esclavos, los que trabajaban a su servicio. Entonces, nosotros le llamamos a eso familia extendida. La familia nuclear, en caso sería mi esposa, mis 3 hijos, bueno, Sara, que ella es parte de la familia, y Abby, como la nueva integrante de la familia. Pero la familia extendida incluye a mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis sobrinos, etcétera, ¿no? Entonces, la familia extendida o el oikos son aquellas personas con las que convivimos de manera cotidiana. Son aquellas personas cercanas a nosotros. Entonces, un varón de Dios procura impactar, procura influir, o usando un término cristiano, procura ganar a todos sus familiares cercanos para Cristo, ¿no? Entonces, un varón de Dios no se conforma con recibir a Cristo, no se conforma con ser un discípulo de Jesús, sino dice: yo necesito que toda mi familia, todos mis amigos, todas las personas cercanas a mí, apreciadas, amadas por mí, yo quiero que ellos también
puedan conocer a Jesús. Y Estéfanas influyó en toda su familia. Estéfanas era un verdadero discípulo. Mediante su ejemplo, toda su familia se convirtió en discípulos de Jesús. Pablo dice, yo bauticé a la familia, no dice Estéfanas, a la familia. No dice si fueron 5, si fueron 10, si fueron 20, no sabemos. Recuerden que en aquel entonces las familias eran súper numerosas, ¿verdad? Entonces todo el clan familiar de Estéfanas, ¿no? El plan de Dios es que nosotros podamos influir con el evangelio a todo nuestro oikos, a las personas cercanas, amadas, apreciadas por nosotros. En San Marcos capítulo 5, del 18 al 20, dice así, Nueva Traducción Viviente. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa, a tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Amén. Fíjese lo que dice. Ese hombre había sido liberado de una legión de demonios. Él estaba agradecido del cambio, de la transformación que Jesús había traído a su vida. Y él quería ir con Jesús, acompañarlo, a recorrer muchas ciudades. Pero Jesús le dice, no, quiero que vayas con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Quiero que le digas a todos aquellos que saben cómo vivías, ve a contarles lo que yo he hecho. Y él lo hizo. Entonces, el propósito de Dios es cuando salva a una persona, es que esa persona lleve el evangelio a todo su círculo cercano. Y un varón de Dios como Estéfanas, el ejemplo, se preocupó por ganar a toda su familia. Recuerde que como discípulos verdaderos de Cristo somos luz, somos sal y somos levadura. Y si uno es cristiano o dice ser cristiano, pero su familia no cree en Cristo, hay algo que está pasando. Y no puedo generalizar, no puedo decir que siempre será así, pero una de las razones por la que un cristiano no puede ganar a su familia es por mal testimonio. Lamentablemente, como pastor, a veces los hijos me dicen, usted no conoce a mi papá, usted no conoce a mi mamá, una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa. Es triste eso. Pero un varón de Dios, un hombre de Dios, él es un ejemplo, es una influencia. Su testimonio es tan poderoso que impacta a su familia. Así como Estéfanas, mi padre fue el primer cristiano de todo el clan familiar, fue el primer convertido. Y gracias a su conversión, a su ejemplo, a su testimonio, a su vida transformada, otros, no voy a decir que toda la familia extendida, pero sí puedo decirle que varias familias, entre mis tíos, entre mis primos, ahora son cristianos por la influencia de su vida de un verdadero discípulo. Entonces, un varón de Dios procura ganar para Cristo a toda su familia, ¿no? Esa es la marca de un varón de Dios. Entonces ya vemos que un varón de Dios es aquel que decide creer, que decide seguir a Cristo, que no le importa la burla, la persecución, nada, no se avergüenza. Él dice, yo soy creyente, soy hijo de Dios. Un varón de Dios es aquel que con su testimonio verdadero, él impacta, él gana a su familia para Cristo. Pero también un varón de Dios tiene como propósito levantar una familia sacerdotal. Uso ese término, aunque no lo dice en el texto bíblico, porque es un término que usamos en la visión G12, familia sacerdotal.
dice la Biblia, ellos, o sea, hablando de la familia de Estéfanas, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Eso es lo que dice el versículo 15. Ellos, la familia de Estéfanas, se han dedicado al servicio de los santos. La misma frase en la Nueva Traducción Viviente dice, tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Y está hablando en plural, no dice Estéfanas, sino dice, tienen ellos, o sea, ¿quiénes ellos? La familia de Estéfanas. Todos, a su familia que fue convertida, que decidió ser discípulo de Jesús, todos dijeron, nos vamos a comprometer, porque la palabra dedicado, dice, se han dedicado. La palabra dedicar quiere decir consagrar, comprometerse de manera completa. Ellos como familia dijeron, tomamos el compromiso de trabajar en la obra de Dios. Tomamos el compromiso de servir. La palabra servir quiere decir contribuir, ayudar o colaborar. La esposa de Estéfanas, los hijos, las hijas de Estéfanas, sus nueras, sus yernos, sus nietos, no podemos saber qué tan grande era su familia, sus criados, sus trabajadores, todos los que se convirtieron dijeron, ¿sabe qué? Cristo nos ha salvado y nuestra tarea es trabajar en la obra de Dios. Tenemos que comprometernos a ser fieles colaboradores en el reino de Dios. Se cree que Estéfanas abrió su casa como punto de reunión para los creyentes. Y si usted tiene una célula en su casa, sabe lo que eso significa. Sabe que es un compromiso, sabe que es una responsabilidad, sabe que no es sencillo, es la verdad. Pero ellos abrieron su casa. Dijeron, aquí podemos tener las reuniones y no importa si los niños me ensucian los muebles, no importa si me rompen algo, no importa si cuando van al baño hacen su reguero. No. Dijo, abro mi casa, estoy dispuesto. Y no solamente abrieron su casa para que se reunieran los creyentes, ellos apoyaban en atender las necesidades de las personas. Sí, ellos estaban listos para apoyar a Pablo, a los nuevos creyentes que llegaban. Ellos, como hacemos nosotros, oramos por ellos, los visitamos, estamos pendientes, etcétera, ¿no? Y ellos también ayudaban a Pablo, al apóstol. Si lee hasta el 18, Pablo dice, no, ellos me han ayudado. Para mí ha sido una alegría, para mí ha sido un consuelo que ellos estén junto de mí. Ha sido una bendición para mi vida, ¿no? Entonces ellos estaban dedicados al servicio de Dios. Los líderes principales, como Pablo, necesitan colaboradores, ayudantes, porque el trabajo y las necesidades de las personas son continuas y ellos solos no pueden atender a todos. O sea, es importante que entienda eso. Y yo quiero destacar, por eso el tema es héroes anónimos, porque muchas veces la gente ve al pastor principal como el héroe, ¿verdad? Como que ve la obra, ve la iglesia, y ay, el pastor, ay, el pastor. Y piensan que lo que hay es porque uno lo hace todo. O sea, piensan que gracias a uno es que está pasando todo eso. Pero no. Yo soy consciente de una cosa, que hay muchos héroes anónimos, ustedes, que cada semana nos reunimos. Ustedes que cada semana cuidan a los discípulos, que visitan, que llaman, que los aconsejan, que los ministran, que los regañan no es necesario, que los alientan, que cuando no quieren venir los van a convencer que vengan, etcétera. O sea, la iglesia, la obra de Dios, el reino de Dios avanza por gente comprometida como ustedes. Y a veces no hay un reconocimiento público. Pero yo quiero decirles algo, Dios los reconoce, Dios los conoce, Dios sabe quiénes son, Dios sabe lo que hacen. Recuerden que nuestra recompensa no viene del hombre, nuestra recompensa viene de Dios. Y yo quiero honrarles a través de este domingo, tanto en la enseñanza como el próximo domingo. Quiero reconocer su trabajo de parte de Dios, quiero que sepan que aunque parece que nadie les ve, parece que nadie toma en cuenta su trabajo, Dios los conoce, Dios
les ama, les aprecia por lo que ustedes hacen para su reino. Los líderes necesitamos ayuda. Miren lo que dice Hechos 6 del 1 al 3, nueva traducción viviente. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, o sea, empezó a crecer la iglesia muy rápido, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de que los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Dijeron los apóstoles, mira, nosotros no vamos a poder atender a todos. No vamos a poder cuidar a todos. Es imposible. No es que uno no quiera. Es que es imposible, dice. Necesitamos ayudantes, necesitamos colaboradores, necesitamos líderes comprometidos, dispuestos a servir a la iglesia de Dios, ¿no? Por ello, como líderes debemos orar siempre para que Dios envíe más y más personas que se comprometan a servir a Dios. Si usted es líder y no tiene un Timoteo, sabe que es difícil, es difícil. Y si ya tiene un Timoteo, gloria a Dios, siga orando para que haya 2 Timoteos y 3 Timoteos y 5 Timoteos, para que haya un equipo de colaboradores. Dios no quiere que haga la obra solo. Dios no quiere que usted cargue todo el peso como llanero solitario. Dios quiere que tenga colaboradores. Mire lo que dice Números 11. Eso está hablando Moisés, ¿eh? Moisés era un tremendo líder de Dios. Números 11 del 13 al 17. Nueva traducción viviente dice, Moisés le está reclamando a Dios, dice, ¿de dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? Porque 2 millones de personas querían comer carne, ¿no? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esa es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. O sea, imagínense cómo estaba Moisés, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo accederé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti, lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso un varón de Dios tiene como propósito levantar una familia sacerdotal. No trabaja solo. No cree que él es el único que va a hacer el trabajo. Él está levantando hijos, si tiene hijos biológicos o si tiene hijos espirituales. Está levantando hijos que amen a Dios, que deseen servir a Dios, que se comprometan a trabajar, a colaborar, a servir de una manera fiel en el reino de Dios. Por eso los varones de Dios son una gran bendición. Y yo, una vez más, les honro a cada líder de célula varón. Recuerden que para la otra semana las mujeres, no se sientan discriminadas, por favor. Los honro por eso. Y les invito a continuar con su llamado. Un varón de Dios es aquel que ha creído en Cristo, que está dispuesto a seguir a Cristo, pase lo que pase. Un varón de Dios es aquel que se procura que toda su familia, las personas cercanas a él, también sean salvados. Y un varón de Dios es el que levanta una familia sacerdotal. Tiene hijos espirituales que lo ayudan, que trabajan con él,
que no va solito como llanero solitario, sino tiene su equipo, que están trabajando, que están sirviendo, que están luchando con él. Ese es un varón de Dios. No, 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 es una bendición. Y yo oro al Señor para que bendiga su vida. Oro al Señor para que le haga entender el llamado tan hermoso que ha recibido de parte de Dios y que siga adelante sirviendo al Señor, que no decaiga, que no tire la toalla, que no se desanime, que siga sirviendo. Yo termino diciendo, qué gran bendición son aquellos que colaboran para atender las necesidades del pueblo de Dios. Qué gran bendición. Y ese domingo, después de tanto en la predicación como después, quiero tomar un tiempo para bendecir a todos los líderes varones. La próxima semana bendeciremos a todas las líderes mujeres. Cuando hablo varones, estoy hablando de varones casados o solteros, ¿eh? No digan, no hagan separación, como, ay, es que sí, yo soy varón, pero soy soltero. No, varones casados y solteros. La próxima semana, mujeres casadas y solteras. Vamos a tomar un tiempo para orar, para bendecirlos. Y recuerde que un varón de Dios tiene 3 cualidades. Seguidor de Cristo, fiel, pase lo que pase, va a servir a Dios. Busca ganar a toda su familia y busca levantar una familia sacerdotal. Hijos espirituales comprometidos con Dios. Esos son los héroes anónimos. Dios bendiga a aquellos que han respondido al llamado y que tienen la visión de hacer que el reino de Dios siga creciendo, siga perdurando, pase lo que pase. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esos varones que al igual que Estefanas un día dijeron, yo rindo mi vida a Cristo. Pero no solamente te aceptaron como Salvador, sino ellos dijeron, heme aquí, Señor, usa mi vida. Gracias. Gracias porque ellos son una bendición inmensa para tu reino. Y yo oro por ellos, que tú los bendigas. Que tú, como dice la palabra, que sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano y que tú bendecirás de manera muy especial su vida, su familia, sus generaciones. Oro para que sigan sirviendo con ese amor, con esa pasión. Oro porque si hay alguien que esté desanimado, que esté decaído, hoy entienda, hoy diga, Señor, yo aquí estoy y renuevo mi decisión de servir, renuevo el llamado, acepto de nuevo el llamado que tú me has dado, Señor, y se comprometa para ser fiel siempre, para ganar a todos sus seres queridos y para levantar hijos espirituales que también pongan su vida al servicio de tu reino. Yo los bendigo, Señor. Te agradezco porque ellos son un gran regalo para la iglesia en la cual servimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, recuerde, la próxima semana seguimos con Héroes Anónimos, pero hablaremos de las guerreras de Dios. Muy bien, y quiero darle 2 anuncios. El primero es, este sábado 30 vamos a tener presentación de niños de 5 a 7 de la noche. Hay algunos niños que están en espera para ser presentados y este domingo va a ser su presentación. Si alguien de su célula va a presentar su bebé, es bueno que lo acompañe porque es un momento muy especial, es un momento muy emotivo para los padres. Más que para el bebé, para los padres, porque ellos son los que pueden entender. Ahora los bebés solo son receptores de la bendición, pero los padres son los que cuidan que esa bendición se cumpla. Y a las 7 de la noche tendremos nuestro último culto profético. Y recuerde que todos los profetas de la iglesia están invitados, no hay límite, o sea, decir, este no está en servicio, este está en servicio, este está en disciplina, no. Todos los que tienen un llamado profético les invitamos a venir al culto profético. Es el último culto profético del año, este sábado 30 a las 7 de la noche. Esos son los anuncios, un abrazo para todos y adelante, sirviendo al Señor como lo hacen. Bendiciones.